policíaco y militar, que se les mantenía en esta condición por su militancia revolucionaria, el tiempo que demandaron al gobierno federal y estatal respectivamente su presentación con vida. La detención, desaparición forzada de Gabriel y Edmundo es por motivos eminentemente políticos, por ser luchadores sociales, por ser revolucionarios. Se sabe por denuncias públicas de los activistas de los Xica en el estado de Oaxaca que Edmundo y Gabriel se les buscaba por medio de fichas técnicas, fotografías y retratos hablados. La extinta FEPAR del estado de Oaxaca, es decir, el cuerpo policíaco con formación militar creado con fines contrainsurgentes. Como un pequeño adelanto, durante el plantón que sosteníamos frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comprobó que había elementos del CISEN, hoy Consejo Nacional de Seguridad, que ejercieron labores de inteligencia en contra de nuestro plantón. Mismas labores también que ejercieron contra Gabriel Edmundo y que ejercen contra el pueblo. El caso ProDH, el caso del software Pegasus, son un claro ejemplo, muestra de la política de espionaje del Estado mexicano. Pese a que el gobierno federal diga que no hay espionaje en México. En este mismo contexto, estamos hablando del 2007, fueron detenidos y desaparecidos las hermanas indígenas Triquis, Daniela y Virginia Ortiz, en el estado de Oaxaca, y el defensor de los derechos humanos, Francisco Paredes Ruiz, en Michoacán. Todo esto demuestra que la desaparición forzada no es algo que se comete de manera arbitraria. Es una política sistemática, planificada desde las altas esferas del gobierno federal. Si actualmente el Ejecutivo Federal dice que él no sabe lo que hacen las Fuerzas Armadas, que él no sabe, que él no es responsable de lo que hagan los militares, le recordamos que, de acuerdo a la Constitución, él es el máximo jefe. Por lo tanto, todo lo que hagan estas corporaciones le corresponden a él y él sabe lo que hacen. Familiares de las víctimas de este crimen de Estado y de lesa humanidad, como ya lo mencionó el Comité Cerezo que me antecedió, los compañeros, conformaron el comité hasta encontrarlos e hicieron un llamado a la sociedad y el pueblo para brindar la solidaridad. Entre los familiares que se integraron en este comité, hoy se encuentran la compañera Nadine Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, y Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a quien desde este espacio enviamos un saludo y cordial y fraterno saludo. En el mismo año 2007, nosotros como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo brindamos la solidaridad incondicional a los familiares y nos pronunciamos por la presentación con vida de estos dos revolucionarios. Motivados por el principio del humanismo proletario, nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo determinó luchar de manera decidida por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, en general, en específico por la de Edmundo y Gabriel. Estamos hablando, en el caso de Edmundo y Gabriel, 16 años de lucha. En el caso de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, más de 50 años. Llegamos entonces hasta el momento de relatar el camino que hemos recorrido hasta llegar a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ánimo de adelantarnos en las demás ponencias, en los demás compañeros que van a participar, solamente haremos menciones a algunos conceptos jurídicos muy generales que nos ayudarán también a comprender esta lucha. Porque 16 años, compañeros, de exigir la presentación con vida de Edmundo y Gabriel, también son 16 años de esfuerzos jurídicos, de esfuerzos en materia de derechos humanos. Es decir, toda una combinación de la cuestión política, de derechos humanos y del derecho mexicano. La detención, desaparición forzada de Gabriel Edmundo fue denunciada por el PDPR-EPR mediante unos comunicados del 2 y 5 de junio de 2007, en los cuales hizo el llamado al pueblo de México a exigir la presentación con vida de sus militantes. A raíz de este llamado, organizaciones defensoras de derechos humanos brindaron la solidaridad a través de la acción urgente AU-CEDH
012-2007 UACS-PDPR, en la cual solicitaron al Estado mexicano tomar todas las medidas necesarias para presentar con vida a Edmundo y Gabriel. Los familiares también, al enterarse de la desaparición forzada de sus seres queridos, realizaron una denuncia ante los medios de comunicación y solicitaron la solidaridad de las organizaciones populares independientes, defensores de los derechos humanos y personalidades progresistas. Ante este llamado, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo nos sumamos a esta demanda de presentación con vida. 16 años de realizar marchas, mítines, plantones, pega de carteles, realización de pintas, pronunciamientos políticos, publicación de desplegados en medios de comunicación impresos y digitales y realización de jornadas de lucha, entre otras acciones políticas de masas y de protesta. Porque nosotros, desde el ámbito de las organizaciones, desde el ámbito político, tenemos una consigna muy clara. Ante la represión, la movilización. Lo siguiente que voy a comentar es muy importante. La actitud de los familiares resulta admirable, en tanto que rompieron con el miedo. Cuando una persona es desaparecida, todos tenemos miedo. Es por eso que, como comentaba hace un momento el compañero Cerezo, se habla de víctimas directas e indirectas. Directas, quien fue detenido de manera personal, a quien detuvieron. De manera indirecta, todo el conjunto de personas, de seres humanos, que conformamos la sociedad. De esta manera, siempre, cuando se lucha por la presentación con vida de los desaparecidos, es necesario romper con el miedo. La señora Eulalia Maya Pérez, madre de Edmundo, a pesar de su condición, era mujer trabajadora y edad, ya estaba avanzada de edad también cuando ocurrió este hecho, exigió la presentación con vida de su familiar, llegando a fallecer en medio de esta lucha. De parte de Gabriel, su hermana, Margarita Cruz Sánchez, enfrentando la represión, el hostigamiento del Estado y las demás dificultades con las que se topa todo familiar de un detenido desaparecido, se mantiene con firmeza en la búsqueda de justicia, verdad y presentación. Todos los que tenemos un desaparecido siempre vamos a enfrentar muchas dificultades y en un primer momento una condición adversa. Por eso, nuestro reconocimiento a todos aquellos que desde sus loables esfuerzos mantienen con vida esta exigencia de presentación con vida de los desaparecidos. La lucha por la presentación con vida de Edmundo y Gabriel ha tenido continuidad a través de diversos esfuerzos de organizaciones populares independientes, organismos no gubernamentales de derechos humanos, personalidades solidarias y progresistas, y al pueblo que brinda su solidaridad en esta justa causa. Porque luchar por un desaparecido no nos convierte en delincuentes. Luchar por un desaparecido independientemente de su origen es una causa justa. Estamos hablando de luchar contra un crimen contra la humanidad. En principio, los familiares, defensores de derechos humanos, organizaciones y todos aquellos que brindamos la solidaridad, enfrentamos los intentos del Estado mexicano por negar su responsabilidad en el cometido de este crimen cometido contra Gabriel y Edmundo, así como una campaña de difamaciones, calumnias y criminalización. Muchos que empezamos esta lucha por la presentación de Gabriel y Edmundo, fuimos señalados por el Estado mexicano, llegando a decir o advertir que también éramos parte del PDPR, incluso llegando a decir que los familiares también eran parte de esa organización. No con la intención precisamente de reivindicar a esta organización revolucionaria, sino con el objetivo de infundir temor, de tratar de aislar a quienes luchan por la presentación con vida de los desaparecidos. La política de aislamiento que provoca precisamente este conjunto de difamaciones y calumnias tiene la intención de negar solución a esta demanda. Pese a ello, persistimos en seguir levantando la demanda de presentación con vida, ya que ningún ser humano, independientemente de su condición, debe ser sometido a esta condición deleznable. Supongamos, en el caso hipotético, que una persona comete un robo. Aunque haya cometido ese robo, no tiene por qué ser sometida a desaparición forzada. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento judicial,
hay tribunales. Los mismos familiares de Gabriel Edmundo han dicho, si Gabriel Edmundo cometió un delito, que sean juzgados de acuerdo a las leyes mexicanas. Pero desaparición forzada no se justifica por nada. Pero esta práctica tiene su origen en la política noche y niebla, Nacht und Nebel en alemán, que fue ejercida por el fascismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. La desaparición forzada tiene su origen en la política de los fascistas alemanes, de la Alemania nazi, que con el objetivo de combatir al socialismo soviético y combatir todo rasgo de descontento popular y disidencia política, llevó a cabo la desaparición forzada. Ellos fueron los que la inauguraron. Más tarde, si profundizamos más en el tema, vamos a encontrar que incluso desde las fuentes del imperialismo, la CIA y la OTAN, esta política se sistematiza y se ejecuta en América Latina. Como ya lo mencionábamos, los ejemplos de Chile y Argentina. El primer recurso jurídico interpuesto fue un juicio de amparo por violación al artículo 22 constitucional. El 17 de julio de 2007 fue levantada la denuncia penal por desaparición forzada, ante lo cual las autoridades se declararon incompetentes y no la admitieron. Es lo que se refería precisamente el compañero que me antecedió. En un primer momento no la admitieron. Estamos hablando de que entonces el derecho a la vida, a la libertad, no era reconocido por los órganos legales de nuestro país para estas fechas. Por tal motivo, en medida en que este amparo fue negado, fue interpuesta la denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, quedando esta registrada bajo el expediente PGR, diagonal Ciedo, diagonal UEIS, diagonal 208, diagonal 2007. En esta ocasión las investigaciones fueron inclinadas, como ya lo comentó hace un momento el compañero, bajo el supuesto de secuestro y no por desaparición forzada. Hay una amplia diferencia entre el secuestro y la desaparición forzada. En el secuestro hay una petición por parte de quienes lo cometen, que es un rescate, una cantidad monetaria. En la desaparición forzada no existe esta condición, porque el objetivo de esta es infundir temor. Por eso le llamamos terrorismo de Estado. Infundir miedo en la población como forma de control social, como forma de mantener el sometimiento en contra del pueblo. Por eso, cuando una persona es desaparecida, no se puede decir que fue secuestrada. Las cosas como son. El fenómeno es desaparición forzada. Un secuestro lo puede cometer cualquier persona, incluso hasta miembros del Estado. Pero la desaparición forzada es una práctica del Estado mexicano, propia de él. Ante testimonios y denuncias públicas hechas por activistas y expresos políticos, quienes refirieron que militares vieron detenidos a Edmundo y Gabriel en las instalaciones del campo militar número 1. Sabemos que el campo militar tiene una amplia historia negra. En ella, en este campo, existen cárceles clandestinas, en donde inclusive llegaron a estar los compañeros del 68, de 1971. Personas miembros de otras organizaciones revolucionarias, como la Liga Comunista 23 de septiembre, el Partido de los Pobres, cayeron bajo las cárceles clandestinas de este campo militar. Y precisamente ya está documentado que militares vieron por última vez a Edmundo y Gabriel en estas instalaciones en condiciones inhumanas, es decir, torturados. Profundizando un poco más en la historia, que sería bueno platicarla, varios de estos militares y ex jefes policíacos hoy están desaparecidos o están asesinados. Precisamente como una forma de encubrir y de borrar, como ya lo comentó el compañero que me antecedió, toda evidencia del cometido de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. En vista de estos testimonios de que Edmundo y Gabriel fueron vistos por última vez en el campo militar número 1, fue promovido un amparo número 732, diagonal 2007, mesa 2 del índice del juzgado sexto en materia penal de amparo, con sede en la Ciudad de México. Con el fin de buscar a los desaparecidos en las instalaciones militares antes mencionadas, se llevó a cabo la localización o los esfuerzos por tratar de localizarlos en las instalaciones militares.
lo cual no fue posible, ya que los funcionarios, los elementos castrenses, impidieron realizar una búsqueda integral. Por búsqueda integral nos referimos a que todo debe ser revisado. En esta ocasión solamente permitieron realizar la búsqueda en algunas oficinas administrativas. Si estamos hablando entonces que hay cárceles clandestinas, que hay prisiones dentro de los mismos cuarteles militares, ahí también se debe llevar a cabo la búsqueda, no en una oficina. En este sentido, esta demanda, esta cuestión no es satisfecha. En materia de derechos humanos, en febrero de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 07/2009 sobre el caso de Edmundo y Gabriel, en el cual se responsabiliza al gobierno federal y al gobierno de Oaxaca sobre la desaparición forzada. Para octubre de 2011, Nadine y Margarita, junto con sus representantes legales, lograron tener acceso al expediente de la PGR, encontrando que las investigaciones no estaban dirigidas para buscar a Edmundo y Gabriel, no estaban dirigidas para la presentación de los revolucionarios, sino que estaban dirigidas a la indagatoria sobre la militancia de Edmundo y Gabriel en el PDPR-PPR. Es decir, que para el Estado mexicano no le interesó cumplir con esta cuestión de presentación con vida de Edmundo y Gabriel. Su prioridad fue ver sus vínculos, su militancia política con el PDPR-PPR, es decir, contra insurgencia. Ante ello, continuamos realizando diferentes acciones políticas de masas, jornadas que dieron resultado la resolución 29/2014, emitida por el 9º Tribunal Colegiado de la Federación, en la cual es el primer antecedente a la sentencia hoy emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sentencia 29/2014 resolvió que se deben de abrir los cuarteles militares, que se debe citar a declarar a los mandos militares que estuvieron en funciones en mayo de 2007 y la conformación de una comisión civil de seguimiento de búsqueda. Es la primera vez con esta sentencia que por la vía del juicio de amparo se logró poner en el banquillo de los acusados a las Fuerzas Armadas por el cometido de desaparición forzada, delito que hasta antes de la reforma constitucional de 2011 no era tomado con la respectiva seriedad. Es decir, que es la primera vez que se obliga a las fuerzas militares a rendir cuentas, pese a que éstas, inclusive hoy en la actualidad, gozan de total impunidad para cometer crímenes de lesa humanidad, como son desaparición forzada, como es también las ejecuciones extrajudiciales. Más tarde, el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de penal del Distrito Federal concedió la demanda 942/2003-2. Esto porque el Estado mexicano, a pesar de existir esta resolución emitida por el Tribunal de Amparo, se negó rotundamente a presentar a Edmundo y Gabriel. Es decir, se colocó en una posición de desacato. Más tarde, el segundo Tribunal Colegiado emitió el recurso de revisión adhesiva 136/2019, en donde es aquí donde se solicita la Corte de Justicia de la Nación que tome el caso de Gabriel y Edmundo. Para este momento, nosotros desplegábamos la Jornada Nacional de Lucha por Justicia, Verdad, Libertad, Presentación y el derecho a la protesta, por lo cual nos instalamos en plantón frente a la Suprema. Si bien la sentencia significa un logro de parte del gobierno federal, se buscan nuevas formas para tratar de negar el acceso a la justicia y al mismo tiempo proteger a las Fuerzas Armadas, las cuales bajo su condición de criminales de Estado gozan de total impunidad. Sin la participación del pueblo, sin la participación de cada una de aquellas personas que han mostrado su solidaridad, esta sentencia nunca hubiera sido posible. Estos 16 años de lucha nos dan una enseñanza sobre el qué hacer. La pregunta que siempre nos hacemos todos cuando un detenido es desaparecido: ¿qué hacemos? Precisamente que la señal fundamental es que ante todo se debe hacer un lado el miedo, despojarnos de toda atadura que se desprende del prejuicio y la criminalización.
enseñanza que ha estado presente en estos 16 años de lucha por la presentación con vida de Edmundo y Gabriel. Otra enseñanza, que jamás debemos renunciar a la lucha por encontrar con vida a un desaparecido, porque su condición de desaparecido termina hasta que se logra su presentación con vida y la impartición de justicia. La sentencia sobre el amparo en revisión 51/2020, emitida por la Suprema Corte, es el resultado de incontables esfuerzos realizados por familiares, abogados, organizaciones populares independientes, colectivos, defensores de derechos humanos y personalidades progresistas y solidarias. Esfuerzos que se centraron en la combinación de la lucha política, de las masas populares y el trabajo jurídico en el terreno del derecho mexicano. Todo bajo la consigna, presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya, también juicio y castigo a los responsables. A través de la movilización, la protesta, la denuncia y la combinación de las formas de lucha política y jurídica, hemos logrado superar las barreras impuestas por el Estado y su aparato represivo. Todo aquel que se proponga luchar por la presentación con vida de los desaparecidos está llamado a organizarse para lograr el cumplimiento de esta demanda. Pues mientras que cada uno de los familiares luche de manera aislada, siempre se contará con la maraña burocrática del Estado que siempre escamotea y niega el derecho a la justicia. Esta es la invitación que externamos a todas las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, a todos aquellos que buscan la justicia y la solución a sus demandas. Desde nuestro esfuerzo, reciba nuestra solidaridad. Para nosotros, los lazos consanguíneos quedan relegados en segundo término, en tanto que somos hermanos de clase. Es decir, que también nos duele la ausencia de una persona que forma parte del género humano. Concluimos esta ponencia, no sin antes pedir una disculpa, nos pasamos un poquito del tiempo programado, pero concluimos con las palabras del gran maestro del proletariado, Carlos Marx, quien nos ha legado la histórica lección que los proletarios del mundo no tenemos ya nada que perder, salvo nuestras cadenas, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Muchas gracias. Gracias, Jesús Camargo, por esta contextualización de lo que ha sido el acompañamiento de la lucha del pueblo organizado para conseguir esta sentencia. Ahora le damos la palabra a Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, que pues es otro ejemplo de los muchos que tenemos en Jalisco de cómo el terrorismo de Estado pues, está más presente que nunca. Adelante. Gracias a todos. Gracias por la invitación, Héctor, también. Bueno, me toca hablar de mi hijo. Él es un caso más de desaparición forzada aquí en el estado de Jalisco. Hay que entender que en Jalisco, por definición, todas las desapariciones son forzadas. Hay una terrible aquiescencia del Estado y por la misma definición, por los más de 15,000 casos oficiales, porque los colectivos traemos otro número, alrededor de 18 o incluso hasta los 20,000 en el Estado, pues todos esos casos son de desaparición forzada por el tema del gobierno, que es permisivo, al menos aquí en Jalisco. Mi hijo, Héctor Daniel Flores Fernández, un chico de 19 años al momento de su sustracción, ¿sí? Él es un chico normal, no era un defensor de los derechos humanos, no se encontraba en ninguna lucha específica más que en la misma suya, ¿no? De su juventud y de salir adelante con una pareja embarazada que ya dio a luz, una niñita que no ha conocido. Él es sustraído de su domicilio aquí en la colonia Vallarta, junto con otras 2 personas más, por elementos de la Fiscalía del Estado en conjunto con el crimen organizado. Aquí en Jalisco se está dando mucho el tema de la participación conjunta con el crimen organizado y están flagelando tanto a los chicos
en busca de ampliar sus mercados de droga, para la venta de droga, en este caso del cristal, que está terminando con la sociedad jalisciense. Eso pasa el 18 de mayo del 2021 a las 6 de la mañana. Hay 2 llamadas de emergencia de un vecino, de una vecina. Ellos, los perpetradores del delito, están hasta las 6:30 en el domicilio. La policía llega hasta las 8:30 de la mañana, 2 horas y media después aproximadamente. Cuando yo me doy cuenta, voy a la fiscalía. En la fiscalía me dicen que espere un rato más, que hay porque dejan a la pareja de mi hijo, la dejan ir, no se la llevan, gracias a Dios. Entonces ella es la que me avisa, me dice que es la fiscalía, en un operativo. En la fiscalía me dicen que espere, que todavía no llegan los del operativo, que habían salido a las 12, algo así, y que iban a regresar más tarde. Mientras aprovecho, voy a Derechos Humanos, lo que hacemos casi todas las familias, interponer una queja. Cuando regreso, me dicen en el área de detenidos de la fiscalía que a mi hijo a las 10:30 de la mañana de ese 18 de mayo lo habían puesto a disposición en el penal de Puente Grande, Jalisco, sin contar con orden de aprehensión ni carpeta de investigación en su contra. Me traslado al juzgado, al penal de Puente Grande, para saber qué juzgado lo había requerido, etcétera, etcétera. No era falsa esa información. Incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en ese transcurso del tiempo, mientras yo iba al penal a buscar a mi hijo, me llaman por teléfono y me dicen que se había cancelado el protocolo de búsqueda porque la fiscalía ya les había avisado que habían encontrado a mi hijo y que lo habían puesto a disposición del penal de Puente Grande, Jalisco. Cuando yo regreso la llamada, porque ahí estaba mi hermano que es abogado, yo en el momento de ofuscación no pregunto por nada de eso, del número de averiguación previa, nada, ¿no? En ese momento, sí, gracias. Yo también ya voy para el penal, pero dice Héctor, regresa la llamada y pregúntales cuál es el número de averiguación, etcétera, etcétera. Cuando yo hago la llamada, me dice el visitador que él no tiene esa información, que se le pasó preguntarle a fiscalía. Meses más tarde me doy cuenta que el visitador, gracias a una denuncia que puso en el órgano interno de control de la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, que él cambió la bitácora, y en la bitácora aparece que yo soy el que llama y que cancelo la búsqueda de mi hijo porque ya lo habían encontrado en el penal. Hasta ahí llegó esa investigación interna por parte de la Comisión Estatal, porque un visitador tiene ese público. Entonces, lo que él dice se da por sentado que sí. En este caminar he hecho infinidad de actos jurídicos, he buscado recursos, metimos 3 amparos. Desgraciadamente, como otros compañeros del colectivo, hemos tenido mala suerte porque inclusive los juzgados de distrito son indolentes y nos han dado, como dicen los abogados, nos han dado palo en todo. Entonces, tampoco por esa vía hemos logrado, se han logrado pequeñas cosas, pero de fondo no lo hemos logrado. Para que se den una idea cómo está aquí el tema en Jalisco, yo tuve que pedir por escrito 37 veces las copias de mi carpeta de investigación y me tuve que ir a un juicio de control judicial o un juicio de tutela de derechos para que un juez de control obligara a la Fiscalía a subsanar todas las omisiones del Ministerio Público. La represión por parte del Estado, los testigos, como todos los familiares que presentamos toda la información posible, por la presión de la Fiscalía y del Gobierno han cambiado hasta en 5 ocasiones la versión de los hechos. En la última, básicamente dicen que yo soy el que levanté a mi hijo. El fiscal del Estado, el exfiscal ya no es, también sale, y todos los esfuerzos del gobierno durante los primeros meses de investigación fueron para demostrarme que había sido un error o que la Fiscalía no se los había llevado.
lo que se llama mi hijo, una chica y otro muchacho que rentaban cuartos en ese domicilio. Nunca el esfuerzo fue para la búsqueda, presentación en vida, investigación del delito, sino simplemente para probarme que la Fiscalía no había participado. Cosa que seguimos esperando porque después de 2 años de la desaparición de mi hijo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco no me ha contestado por qué me dan esa información en el área de detenidos de que se lo habían llevado a un penal. Ni con amparo, ni con quejas en derechos humanos, ni a través de movilización, desgraciadamente. Y a pesar de existir una declaración del policía que me dice que efectivamente él me da esa información porque se la dan del área de detenidos. El tema es básicamente, como todos los temas en Jalisco, las investigaciones no avanzan, el mismo gobierno te mete en la zancadilla, y empieza esa forma de violencia institucional en contra de las víctimas. Otras cosas de las que hemos hecho, pues sí, es la movilización, hemos hecho plantones, y esto generó que el gobierno del estado, creo que históricamente nunca había pasado esto aquí en Jalisco, un gobernador ataca directamente un colectivo de víctimas, invita a las víctimas a separarse del colectivo y que solo sí y solo sí se separaban del colectivo, iba a haber avances en las carpetas de investigación de cada uno de los integrantes del colectivo, porque por la culpa de un servidor, al ser cofundador del colectivo y esta posición ante el gobierno de exigencia, no avanzaban las carpetas. ¿No? Es tan estupidez, ¿no?, que un gobernador comente eso y todavía en los medios, ¿no?, y que sea una nota en el Estado. Desgraciadamente, para la gran mayoría de los desaparecidos en el estado de Jalisco, pues para el Estado son gente sin nombre, ¿no? Porque como lo comentaba al principio, no son activistas, no son defensores, no pertenecen, es gente común y corriente, ¿no? Para que un medio se interesara en mi hijo tardaron 8 meses, ¿no? Para que un medio me abriera las puertas y poder yo difundir el tema de mi hijo, tardé 8 meses, ¿no? Toqué todas las puertas y hasta que la lucha del colectivo desgraciadamente les llamó la atención, fue cuando se hubo esa apertura mediática, y que de igual manera es una apertura mediática a lo que estamos haciendo y a otras víctimas, porque desgraciadamente mi hijo sigue siendo relegado, ¿no? O sea, no es un chico mediático, entonces, para los demás temas del colectivo, pero eso me da mucho gusto, que la lucha salga a la luz. Iniciamos dentro de la lucha, metimos una solicitud de medidas de acción urgente ante la ONU, ya fue otorgada, no recuerdo ahorita el número, hace poco tuve la reunión, eso también es deprimente. Si la víctima no está asesorada, esa medida de acción urgente, esa reunión no la va a llevar a nada. Desgraciadamente, la ONU no ni siquiera sabe, yo creo, el expediente de tu familiar, no propone nada a las autoridades, pero sirve de algo, ¿no? Sirven de algo estas medidas y todas las acciones, ninguna está por demás. Hay que hacerlo y hay que intentarlo todo. ¿Sí? Tal vez mediáticamente eso pueda ser un factor de presión y te sirva para llegar más adelante a la Corte Interamericana, etcétera, etcétera, ¿no?, para seguir avanzando en esta exigencia. A grosso modo, eso es lo que está pasando, lo que pasa en el estado de Jalisco, es un reflejo lo que me está pasando a mí, es un pequeño mosaiquito, ¿no?, de todo lo que le está pasando a los más de 15,000 desaparecidos en el estado. Es una violencia que se ejerce a cada día institucional en contra de todas las víctimas. El 31 de marzo tuvieron las chicas, no les digo chicas, nomás del colectivo, todas las chicas tuvieron una manifestación, y a mí no me tocó estar desgraciadamente afuera de Fiscalía, donde a la compañera presidenta y otras compañeras, incluso la policía del estado la mordió, las moreteó y de una forma brutal reprimió la manifestación por exigencia de la presentación política. ¿Qué les puedo decir? Eso es más o menos a grandes rasgos lo que pasa en el estado, lo que está pasándole a mi hijo después de 2 años, no hay ningún avance.
hay mucha información, desgraciadamente pues las familias somos las que aportamos toda esa información, ¿no? Hasta hace un año yo tenía todavía rastros de que mi hijo estaba vivo, por ahí en algún campamento del crimen organizado, el tiempo comandante de la Fiscalía del Estado se había negado a soltarlo por el desmadre, dijo, ¿no? Dice, que yo traigo al Estado por estar exigiendo en esta lucha. Es una lucha en todos los frentes, ¿no? Es un delito que no solo flagela a la familia humana, sino que sí, también te separa de la sociedad, te separa de la actividad económica del Estado, te separa, o sea, deja a las familias solas. ¿Sí? Y solo nos tenemos a las familias y a las organizaciones para salir adelante. Disculpen, me cuesta mucho hablar todavía de este tema a pesar del tiempo que ha pasado. Seguimos en la lucha y le agradezco muchísimo por su invitación. Gracias, pues vamos aterrizando a Jalisco, ¿no? Con este caso, con este ejemplo, y a manera como de redondear, de conclusión, para también abrir un espacio de pregunta, respuesta, propuesta, y que esto no sea solamente como de exposición de aquí para allá. Pues le pedimos a César Pérez, Verónica, abogado defensor de derechos humanos, de los primeros que se interesó por la crisis que se estaba dando de desaparición y desaparición forzada en Jalisco, pues a que nos expongas pues alguna palabra esperanzadora. Sí, de hecho, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y bienvenido al comité Cerezo. Digo, hablar de cuestiones técnicas, jurídicas, la verdad que es medio complicadón. Afortunadamente mi formación no ha sido esa, entonces creo que me sale mucho más rápido, ¿no? Hablar de este tema, porque pues bueno, el derecho tiene que ser para todos, entendible para todas y todos, pero pues bueno, como dice un dicho español, el que hace la ley hace la trampa, entonces hay que rebuscar todo como para que nadie entienda, ¿no? Pero hay un tema muy importante en esta sentencia que efectivamente es histórica por muchas razones. Una es porque incluye, así como otra, bueno, nada más para que no se me pase, ahorita lo que comentaba Héctor sobre estas acciones urgentes de Naciones Unidas, hay una resolución previa a esta de Gabriel Edmundo, donde obliga al Estado mexicano a que acate las acciones urgentes, ¿no?, que establece las Naciones Unidas. O sea, que no es saber si quieren o no quieren, sino que ya es una obligatoriedad. Ahí el asunto está en que la ONU también, si no se mueve, pues el asunto no avanza, ¿no? Estamos hablando de un juicio de amparo, ¿no?, lo que origina esta situación. La original, la inacción de la autoridad, la complicidad, la inoperancia de las autoridades que hacen que la familia tenga que acudir ante una figura jurídica que por excelencia es la que va a proteger y defender los derechos humanos y los derechos constitucionales de todos y todas. Es decir, el Poder Judicial tiene una institución que se llama juicios de amparo, ¿no?, que está integrada por jueza, hay una ley, eso es toda una institución. Que si realmente operara como debería, y si el Instituto de Defensoría Pública Federal hiciera su trabajo, la verdad que no necesitaríamos comisiones públicas de derechos humanos. Así de sencillo. En la parte más, digamos, la que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de una revisión, son dos cosas fundamentales. Una, que en el tema de la desaparición forzada, en el juicio de amparo, no tiene que el quejoso o la quejosa presentar pruebas como cuál es el acto reclamado a las autoridades. Es decir, si a mí me cierran un local, me lo clausuran, pues yo, si veo que nunca se me citó, nunca se me previno, nada, pues yo puedo ir a un tribunal constitucional, un juicio con un juez de distrito,
a solicitarle que proteja mis derechos. Entonces me va a decir, a ver, el acto reclamado ¿cuál es? Pues es la clausura, aquí está el sello, aquí está la fotografía y aquí está el requerimiento de que yo vaya. O sea, hay un formalismo a la hora de que uno presenta una demanda de amparo. Sobre todo, hay que acreditar el acto reclamado. En el caso de la desaparición forzada, pues imagínense, ¿no? Estaba esta situación de que, a ver, hay un apartado, hay un artículo en la ley de amparo que dice que cuando las personas por sí solas no puedan acudir a solicitar la protección constitucional, lo podrá hacer otra persona en su nombre. Pero tendrá que ratificarlo con posterioridad. Entonces, ¿y aquí cómo lo hacemos? Entonces, esa parte ya la resolvió la Suprema Corte con este amparo, ¿no? Dice, a ver, si vamos a andar con esas, pues el recurso de amparo es ineficaz y es un recurso que no se ajusta a la protección de los derechos. Entonces, pues esa parte se quita. Pero bueno, quedó dos áreas importantes, dos temas importantes a resolver en la Corte. Una es esto que ya decía Héctor Cerezo, el estándar de prueba atenuada. ¿Qué significa? Que cuando se trata de violaciones a derechos humanos como esta, que es la desaparición forzada, no es necesario que vayas y aportes, sino que basta con que esas pruebas sean ya sea de carácter indiciarias, ¿sí? Es decir, que no se necesita llevar la comprobación de los hechos, sino basta con que haya pruebas circunstanciales que le digan al juez que sí hay una situación de desaparición y además el contexto en el que se da estas desapariciones. Por ejemplo, en el caso de Edmundo y Gabriel, pues bueno, es en Oaxaca, en un movimiento, no sé, yo ojalá y pudiéramos enterarnos un poquito más de lo que ocurrió en Oaxaca en el 2006, que es un movimiento popular que no tiene precedentes, al menos en el presente siglo, donde había elementos para presumir que efectivamente había un sistema de represivo, un sistema, de aplazar todo un movimiento. Y en ese contexto se da la desaparición. Esto me parece que es importante, que ya no se le exija a las personas quejosas que presenten pruebas sobre la desaparición forzada, ¿no? Y hay que entender la desaparición forzada en la que realiza el Estado, los agentes del Estado, o incluso con la existencia que sea Héctor. Digo, porque aquí se han dado muchísimos casos donde desaparecen y atrás va la policía municipal, ¿no? O que los propios agentes de la fiscalía van y entran por los domicilios y se los llevan. Y después le hablan a la familia para que vayan a reconocer los cuerpos, ¿no? Esto es un hecho. Y estamos viviendo en un estado donde ese tipo de situaciones se da permanentemente, sistemáticamente. El tema de la desaparición forzada. Entonces ya las familias ya no tendrían que acreditar la desaparición, es decir, ni siquiera decir el número de patrulla, no, basta con que haya un testigo, basta con que haya una fotografía, basta con que haya algunos elementos que no necesariamente tienen que demostrar la participación de los agentes del Estado. Y eso se le quita una carga muy pesada. Pero eso es lo que te decía los juicios de amparo, que tú en el acto reclamado tienes que acreditar todo eso. Y en este caso, tratándose de una violación a los derechos humanos, entonces la cosa cambia. No hay que, me parece que sí es importante decir que esta sentencia tiene un contenido convencional y de interpretación constitucional, es decir, que por un lado hace una interpretación de dos artículos de la Constitución y además agarra resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene que ver con la desaparición forzada. Entonces, el hecho de que una ministra, ¿no?, fundamente, argumente su sentencia en sentencias de la Corte, con jurisprudencias de la Corte Interamericana, no es porque sea una onda, sino porque es obligación. Constitucionalmente es una obligación que los juzgadores o juzgadoras
tengan que tomar en cuenta lo que dice la Corte. Por eso es muy importante esta sentencia. Otra cosa importante es que, y lo dijo Héctor hace un momento, que cuando se presenta esa demanda de amparo no se presenta como la desaparición forzada como delito, sino que la Suprema Corte hace una interpretación y la asume como una violación grave a los derechos humanos. Y eso tiene que ver con la reforma constitucional de 2011 que nadie conoce, ¿no? O sea, nadie conoce la reforma constitucional del 2011. Y siendo que una de las obligaciones del Estado mexicano es promover los derechos humanos y tendría que estar promoviendo esta reforma constitucional que ya cumplió sus 12 años, ¿no? La otra parte importante es que las demandas de amparo, lo único que hace el juez a la hora de resolver favorablemente es establecer la restitución de los derechos violados. Por ejemplo, el caso que yo puse, ¿no? Un ejemplo, me clausuran, me changarron, pues bueno, se acredita que efectivamente hubo violaciones, entonces me tiene que restituir, es decir, regresan a mí mi local o mi comercio. Y acá lo que hace la Corte es decirle a los jueces, particularmente a los jueces de amparo, que sí deben de establecer el tema de reparación integral. Ustedes pueden promover los juicios de amparos que quieran, o sea, yo he promovido no sé cuántas cantidades, pero en ningún lado dice págase gastos y costas al quejoso, ¿no? O sea, ya pagó peritajes independientes, ya hizo un montón de cosas, pero no dice que le paguen. Lo que tienen que hacer los quejosos o las quejosas es promover un juicio aparte, como lo hicieron, ¿se acuerdan de estas mujeres, Jacinta, Alberta y Teresa? No sé si se recuerdan, pues bueno, son 3 mujeres indígenas otomís que fueron acusadas de secuestrar a 6 agentes federales de o sea, 6 agentes de investigadores, o sea, las 3 mujeres indígenas, ¿no? O sea, por eso las mujeres niñas, ¿no? Pues, secuestraron a 6 agentes federales, ¿no? Esos que entrenó el Mossad y esos, ¿no? Que de un chicle hacen un paracaídas y ese tipo de cosas. Pues bueno, a ellas les tuvieron que restituir, pero tuvieron que demandar a través del Tribunal Fiscal Federal el pago de la reparación del daño, ¿no? Y acá lo que está diciendo la Corte es, a ver, tratándose de violaciones a los derechos humanos de carácter grave, como es la desaparición, sí le compete a los juzgadores federales establecer la reparación integral del daño. Si bien dice la sentencia que no tienen herramientas jurídicas para establecer cuál es el monto, pues bueno, pues se lo pasa a la Comisión de Víctimas, ¿no? La Comisión Nacional de Víctimas, para que esa instancia sea la que cuantifique cuál va a ser la reparación del daño. Y ya no lo platicaba Héctor Cerezo, ¿no? Que tiene que ver con la rehabilitación, la reintegración de los derechos, que tiene que ver con la compensación, que tiene que ver con la garantía de investigación y sanción y la reparación y la no repetición, que ese es un tema importante. Entonces, la gran virtud de esta sentencia es que modifica la visión jurídica de los que imparten justicia en este país, tratándose de violaciones graves a derechos humanos. Y en este caso, los jueces de distrito y los jueces convencionales, estos que nos topamos todos los días, tendrán que ajustar su mirada a lo que dice esta sentencia y además sumarle a lo que dicen las sentencias de un tribunal internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la gran virtud es esa. Por un lado, se le atenúa la capacidad de aportar pruebas al quejoso, a las víctimas, y por otra parte, reconoce que hay que reparar integralmente el daño ocasionado. Por eso es muy importante, sobre todo en Jalisco, donde la desaparición forzada pues no es una cosa rara, sino es muy común, y como dice Héctor, pues incluso pues podríamos hablar de que es una desaparición sistemática y generalizada la que está ocurriendo en Jalisco.
porque en el momento en que no tenemos más de 12 o 13 personas sancionadas o sentenciadas por desaparecer, entonces es China libre, ¿no? Aquí es más fácil encontrar un carro que se robaron o un teléfono celular a encontrar una persona. Entonces sí podríamos hablar que por aquiescencia sí hay una desaparición forzada en el estado de Jalisco. Pero el hecho es entrar y acreditar. O sea, una de las cosas que dice la sentencia en el tema de que tiene que ser un estándar atenuado. Vamos, no solamente esto, por eso sería muy interesante que leyera la sentencia, porque incluso hasta el lenguaje creo que está muy accesible, y la sentencia la encuentran en la página del Comité Cerezo, en la página de la Suprema Corte, porque ahora sí que no deja títere con cabeza, en términos así medianones, ¿no? Pero no deja títere con cabeza porque le otorga muchas facultades al Ministerio Público de investigar. O sea, no es que, porque no las ha realizado, entonces le dice que tiene incluso facultades de interrogar a todo militar, a todo integrante del ejército. Lo que quiere decir es que el Ministerio Público tendrá que incluso citar al sargento, el cabo, el que abrió la puerta, o sea, a todos, además de los altos mandos. Por eso le pone el estándar, porque una investigación de una persona desaparecida no solamente tiene que tener, pues así como la voluntad de quién va a investigar, sino también tiene que tener toda la capacidad científica, técnica, jurídica, para poder llevar a cabo una investigación eficaz. Y además habla de los recursos que sean necesarios, porque luego salen con que es que no tenemos recursos. No, es que tú los tienes que jalar de donde tú quieras o donde puedas. Vamos, tiene pero digamos, particularmente resuelve esos dos puntos, esos dos temas, el del estándar probatorio atenuado para el caso de graves violaciones a derechos humanos como la desaparición forzada, y por la otra reconoce que es una obligación del Estado que en estos juicios de amparo sí se repara de manera integral el daño ocasionado, ¿no? Digamos que sería en síntesis. Por eso es muy interesante leerla, porque en cada uno le pone los cascabeles. Me parece muy interesante el tema del Ministerio Público. Digo, actualmente hay averiguaciones previas antes de ser carpetas, porque hubo un corte de caja, ¿no? O sea, en el 2008 se aprueba la reforma penal en México, donde inician los juicios orales, pero no todos los estados de la República entran al mismo tiempo. De hecho, el último que entró a esto fue Jalisco, ¿no? Y por eso el caso de Gabriel Edmundo está averiguación previa, ¿no? Pero si alguien presenta ya una solicitud de investigación de un delito, ya sería carpeta de investigación. En conclusión, así ya para terminar por el tiempo, creo que sí sería muy valioso poder leer la sentencia, porque hay muchas cosas entre líneas. Y en todo la sentencia, que es más o menos como de 115 cuartillas, vienen especificaciones muy interesantes que cualquier persona podría utilizarlos para exigirle al Ministerio Público la investigación. Incluso la desaparición forzada, pues bueno, como es un delito continuado, o sea, permanece, no es como el caso del homicidio o el caso del secuestro. O sea, el caso de la desaparición es un delito, pero también es una violación grave a los derechos humanos. Por eso también hay que decir, ay, pero ¿cómo? Hay un amparo que resuelve esto, pero aparte hay una averiguación previa. Sí, nada más que acá es el delito, y acá es la violación grave a los derechos humanos. Entonces, esto tampoco es que sea una buena onda, como le decía, es que están obligados. Y además esta señora, y si no hubiera sido ella, hubiera sido otro,
tiene que presentar ante sus colegas, ante otros ministros, su ponencia. Y tampoco es que los otros sean buena onda, sino porque están vigilados por las Naciones Unidas, por magistrados de la Corte Penal Internacional, o sea, sí, este tipo de sentencias sí tienen consecuencias a nivel internacional. Por eso no hay que echar las campanas al vuelo, porque esto todavía seguimos caminando, pues ya nos ha dicho Héctor y las familias cómo siguen batallando, pero ya se abrió una brecha. Me parece una brecha importante, histórica, para quienes en este momento están sufriendo la desaparición de un ser querido, y que incluso yo no dejaría cerrada la puerta solamente para el tema de desaparición forzada, para cualquier tipo de desaparición, porque el hecho de que las autoridades no estén dando respuesta y que no estén haciendo nada por prevenir las desapariciones, y que no estén investigando, y que no haya un caso ejemplar, paradigmático, que diga así es como hay que investigar, me parece que esto lo deja la puerta abierta. Y eso lo he dicho en varias ocasiones, de que hay un gran vacío de justicia, es un narcoestado en el que estamos viviendo, y por lo tanto no hay instancia o poder humano que pueda por lo que se está sufriendo en este momento. Y más con la experiencia de que un gobernador dice que el 80% de las personas que desaparecieron fue porque quisieron, ¿no? Eso es revictimizar a quienes no están en este momento aquí y a las familias, ¿no? Pues bueno, no sé, ahora sí dejamos la puerta abierta para preguntas. Gracias. Pues justo, si hacemos una ronda de preguntas, propuestas, comentarios para concluir, agradecer el tiempo que hemos estado acá y bueno, también como mantener esta sensación de la utilidad de la sentencia, de que puede ser útil para cualquier tipo de desaparición, ¿no? Sin importar si Héctor era activista, defensor, lo que sea, es un ser vivo, su derecho a ser buscado y localizado. Entonces creo que se han sembrado como varios puntos importantes y bueno, no sé si alguien quiera, hacemos una ronda, pregunta, comentario, propuesta. ¿Podrían ser preguntas específicas de casos? Sí. Podrían ser preguntas específicas de casos para así devolver alguna respuesta. O también, si quieren hacer consultas más inmediatas y privadas, tanto al frente, al Comité Cerezo, a César Pérez, a Héctor, pues también podemos hacerlo afuera ya terminando este foro, pero sí, la intención es que se levante la mano si se quiere y si no, concluimos. No sé, ¿alguien? Adelante, Eduardo, ¿cómo estás? Hola a todas, a todos, pues varias preguntitas, ¿no? Por ejemplo, ya se respondió una sobre la responsabilidad del Estado, el estándar de prueba sobre aquiescencia, ya lo mencionó ahorita César Verónica, sobre que es un estándar de prueba atenuado. Entonces, eso ayuda a las víctimas en este tipo de crisis como las que estamos viviendo. También preguntarle, por ejemplo, aquí al compañero de Cerezo, sobre esa comisión especial que estableció la misma sentencia, si se han dictado como indicadores de avance, porque muchas veces vamos a reuniones con las autoridades y se queda en algo, si nos va bien, y después está cumpliendo, ¿no? Sobre la cuestión de tu experiencia también, igual también abierto, pero principalmente para hacer eso, sobre el desacato, porque de nueva cuenta, los avances en un cumplimiento de sentencia o de suspensión de plano provisional o definitiva siempre son un desmadre, ¿no? Nosotras, por ejemplo, estamos trabajando en una zona de Jalisco en donde hay una hiperviolencia, en donde municipio, principalmente, policía municipal participa activamente en las desapariciones, ¿no? Y ahí está el cartel, ¿no? Que ya sabemos cuál es, estamos en este estado, ¿no? Ahí lo que los compañeros y las compañeras tienen miedo de denunciar o de seguir adelante con amparos cuando somos ingresados sobre la desaparición. Y una de nuestras apuestas es buscar que la pinche FGR atraiga de oficio. Hemos ingresado
oficios y no hemos tenido éxito hasta el momento. Sé que ahorita la PGR es un desmadre, siempre lo ha sido, pues, pero desde que era PGR, pero ver si ustedes tienen algunas prácticas